Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría crítica de los antecedentes. Uno de los objetivos centrales de la teoría crítica fue la relación entre la teoría y la práctica. Marx, Horkheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse estudiaron la ciencia positivista y al grado de un elemento poderoso en las ideologías del siglo XX. En 1920, los primeros teóricos críticos empezaron a investigar la racionalidad instrumental del positivismo, que producía complacencia así como en la ciencia, en la sociedad, así como en la naturaleza, a la ciencia. El papel de la ciencia se convirtió en técnico que alimenta la razón instrumental y la proposición de métodos y principios para resolver problemas técnicos. Por otro lado, la ciencia se había convertido en doctrina convencida de tener resueltos los problemas esenciales de la naturaleza y de la verdad, y se redució al campo de la filosofía y la epistemología. Los valores subyacentes son ajenos al propósito de la ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Daniel Baeza Carman. Vamos a analizar la teoría crítica de la enseñanza de acuerdo a la opinión de Carr y Kemis. Bien, vamos a analizar hacia una ciencia educativa crítica y el punto de esto nos pide explicar el vínculo entre la teoría, la práctica y la propuesta de la investigación-acción. Bien, la ciencia educativa crítica como investigación para la educación. De esto podemos decir que analiza al individuo, les aclara nociones equivocadas que ellos tengan, extrae de ellos ideas falsas. Esto, para comprenderlo un poco mejor, estaríamos hablando que es un compromiso por abandonar las prácticas que ya están viciadas en la educación, en docentes, en alumnos, en padres administrativos, que solo lastran o inhiben. ¿Qué significa esto? Que lastran y inhiben los procesos innovadores. Entonces, al lastrar la educación, pone peso a una cosa que ya es vieja y inhibe, no la deja no deja que cambiemos, ¿no?, a procesos innovadores. Para superar estos procesos innovadores nos servirían para superar y sustituir lo que ya está por prácticas distintas que faciliten condiciones de cambio, ¿no?, en nuestra sociedad, basados en la educación. En el campo educativo, la investigación-acción es utilizada en el desarrollo de planes de estudio, el desarrollo profesional. Aquí hablamos currículum vitae, todo eso, ¿no?, en determinados programas de mejora escolar y en amplios aspectos de la planificación de la política escolar. Estos pueden ser el desarrollo de políticas escolares de evaluación, aquí puede ser no competitiva, más que el desarrollo e implementación de programas de orientación educativa. Puede ser esto en ámbito, supongamos un ámbito estatal, ¿no? El desarrollo de programas de asesoramiento escolar, igual podemos ocuparlo para eso. Igual puede ser un método efectivo para elaborar diagnósticos que sean más concretos en torno a problemas específicos. Aquí ya nos estaríamos
basando es como una pregunta de investigación, tú la puedes hacer abierta, pero si quieres algo específico lo enfocas más a un grupo, un cierto grupo o un cierto problema en este caso, y con eso esto igual nos sirve para para lograrlo, ¿no? Puede agilizar las relaciones de comunicación, facilita la implementación e implantación de innovaciones. Esto nos hace que tengamos un sistema más ordenado y sea más fácil de llevar a cabo los nuevos planes. Igual flexibilizar los intercambios entre profesores y especialistas. Aquí que ellos tengan más comunicación entre ellos para fomentar, tal vez entre mis ideas de otro compañero, logremos un lazo más fuerte de conocimiento para, más que nada para transmitirlo, ¿no? Procedimientos de evaluación también podemos hacerlos, no solamente ahorita tenemos tareas, exámenes, serían procesos nuevos, innovadores, que ayuden específicamente tal vez a un problema o nos den resultados para poder hacer un análisis de datos, ¿no? Motivación, igual nos pueden servir para hacer algo para motivar a los alumnos, para disciplinar a los alumnos, y todo esto lo podemos llevar muy bien a gestión del aula, ¿no? La calidad, igual me gustaría decir que la calidad educativa que tenemos ahorita con esto nos puede beneficiar en el ámbito escolar, ya que la inquietud de mejorar la calidad educativa involucra diversos enfoques y criterios. Un ejemplo de esto sería el planteamiento sobre la calidad de la educación. Es diferente entre investigadores, ¿no? Y también entre los maestros. Y los criterios entre quienes diseñan las reformas y los que aplican las reformas, pues no son lo mismo. Esto lo vemos claro ahora en el gobierno, ¿no? El gobierno realiza la reforma, pero quien la aplica es el docente. Un planteamiento esto igual lo podemos comprender como un planteamiento que justifique sobre la calidad de la educación, puede ser considerado como válido, por lo que para evaluar un aspecto concreto del sistema educativo se debe partir de criterios específicos de calidad que establecen al respecto. Con esto podemos decir, el concepto de calidad de la educación es un término relativo, ya que puede tener un significado diferente entre las personas que participen en ella, ¿no? Influyendo igual a diversidad de sus intereses. Bien, igual con esto nos damos cuenta que según Carl Chemis les preocupa la educación, cambiar la educación, cambiar la idea, implementar nuevas cosas, y en este proceso igual ellos dicen que debe de existir, exigen que haya un investigador para todo, ¿no? Y pues el investigador va a ser el padre de familia, va a ser el alumno, va a ser el maestro, va a ser el administrativo de la escuela, va a ser todo lo que rodee el círculo de la educación. Pues eso sería todo del tema 6. Muchas gracias. Buenas tardes. En el libro de Teoría y Resistencia sobre la Educación
nos habla que la teoría crítica no fue considerada nunca como una filosofía. De igual manera, el concepto de teoría crítica era que se refería a la naturaleza y a la necesidad que nosotros tenemos de desarrollar un discurso de transformación y de igual manera de emanciparnos. Nos habla que las teorías deben de ser confrontadas. Esto puede ser con distinción al mundo que examina, el mundo que describe y el mundo como existencia en la realidad, o sea, cómo es de que existe en la realidad. También nos habla que la escuela de Frankfurt, que era una de las principales que nos habla en este libro, suministró una serie de valiosas revelaciones para el estudio. Aquí el estudio era más que nada o principalmente para las teorías y las sociedades. El Instituto de Investigación Social fue formado por la institución de Frankfurt, como lo había comentado, en Alemania. Esto fue en el año de 1923. Horkheimer y Marcuse, que también son mencionados aquí como autores y filósofos, decían que el fatídico es un proceso de racionalización. Para la escuela de Frankfurt, el positivismo filosófico y práctico constituye el punto final de la Ilustración. Ahora bien, la teoría crítica trataba de interpretar las ideas marxistas y también en generar un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente del pensamiento basadas en el positivismo. También menciona cómo los miembros aportaban ideas para solucionar los problemas sociales. He aquí que menciona a varias personas muy importantes que estuvieron en la escuela de Frankfurt. Una de ellas fue Horkheimer, que formuló la teoría crítica. En ella trataba de aportar una mejor comprensión teórica de las transformaciones que se producen en la sociedad. En esto también hace él hincapié en las formas de manipulación presentes en sociedades capitalistas. También en su teoría crítica defendía la relación entre el conocimiento y el contexto social en oposición a los fundamentos de la teoría tradicional. Otra persona también muy importante en la escuela de Frankfurt fue Adorno. Adorno en la teoría crítica formula ideas que se encontraban en su planteamiento acerca de que el pensamiento estaba relacionado en condiciones sociales del momento. Además, por otro lado, afirma que el humano debe cambiar su perspectiva para ser capaz de mejorar la situación social. La teoría de la escuela de Frankfurt, sus principales representantes fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno y Hunter Habermas. Fueron pioneros en el enfoque interdisciplinarios por hacer estudios involucrando diversas ciencias como la sociología, historia, psicología y política. Empieza porque se habla de la escuela e instituto. Instituto se refiere a la instalación física y escuela se refiere a las ideas de los maestros de Frankfurt, y sus regidores también se le llaman neomarxista. Esto porque reinterpretó las ideas de Carlos Marx, aunque también fue crítica de su teoría del materialismo histórico, porque quiere que las personas sean más reflexivas para construir una sociedad más junta. El dinero ya no es un medio en el capitalismo, se vuelve un fin en sí mismo. Igual que el materialismo, utiliza la didáctica para la teoría crítica del actor social. Se guía por la técnica y su acción comunicativa de manera libre y racional. La teoría crítica cuestiona la sociedad comunista y la teoría tradicional define la ideología comunista dominante. Ahora bien, la teoría crítica trataba de reinterpretar las ideas marxistas y también en generar un nuevo cuerpo teórico, contrario a lo que era la corriente del pensamiento basada en el positivismo. Por otro lado, también la teoría crítica fue formulada de momento o de inicio en la escuela de Frankfurt como una crítica a la teoría tradicional y a la moral. Ahora también nos habla que los principios más importantes que integraban la teoría crítica se encuentra la oposición a la separación entre la realidad y lo que era el sujeto. Bueno, como les mencioné, de la escuela de Frankfurt, pues existieron o estuvieron ahí dos personas muy importantes que dieron origen o inicio
a la teoría crítica. El primero de ellos pues es obviamente Horkheimer, que pues como lo dije, él formuló la teoría crítica con el fin de dar respuesta a la teoría tradicional. Él trataba de aportar una mejor comprensión teórica de las transformaciones que se producen en la sociedad. En este aspecto, él hace hincapié en las formas de manipulación presentes en sociedades capitalistas. Asimismo, su teoría crítica defendía la relación entre lo que era el conocimiento y el contexto social en oposición a los fundamentos de la teoría tradicional. Ahora, hablamos también de otra persona muy importante que contribuyó a lo que fue la teoría crítica. Esta persona se llama Adorno. Sus ideas en lo que fue la teoría crítica se encontraban en su planteamiento acerca de que el pensamiento estaba relacionado con las condiciones sociales del momento. También, por último, él nos dice o afirma que el humano debía de cambiar su perspectiva para ser capaz de mejorar lo que era la situación social. Hola, ¿qué tal? Nosotras les vamos a hablar sobre el tema de una propuesta de la pedagogía de la liberación. Esto basándonos en el libro de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Bueno, como primer punto, este libro habla más que nada sobre las formas en las que tú como sujeto te puedes liberar de la enseñanza tradicionalista y del tipo de educación memorística. Habla también sobre las ideas de cómo se puede ir formando el sujeto para que pueda ser libre y tener sus propias ideas. Primero que nada les voy a hablar sobre algunos puntos que vienen en el libro. El primero sería aprender a decir su palabra. Esto se refiere a que el sujeto tiene que aprender a expresarse libremente. Después los hombres se liberan en comunión. Esto habla sobre la socialización, más que nada, ya que para tener una buena relación con tu entorno, pues tienes que vivir dentro del contexto y crear relaciones con las personas que viven en tu mismo contexto. El siguiente sería la educación como práctica de la libertad. Esto se refiere a que la educación es algo muy fundamental, ya que con la educación te estás formando para poder crear nuevos conocimientos y llevarlos a cabo dentro de tu sociedad. Este tipo de liberación busca la práctica de la libertad en las sociedades de estructura que llega a la dominación. En la mayoría de estructuras sociales existe dominación, existen varios tipos de dominación. En este caso, hablando de nuestro país, por ejemplo, hablamos de los gobiernos. El gobierno siempre quiere que el pueblo sea ignorante, ya que cuando las personas no saben, pues creen que no se pueden expresar, creen que no puede, su palabra no vale lo suficiente. Entonces, ese es un tipo de dominación. También dicha práctica debe tener las condiciones para que el sujeto se descubra y conquiste reflexivamente. El sentido más puro de la alfabetización es el de poder escribir tu propia historia. Esto no habla literalmente de escribir tu historia, sino que vayas construyendo tu futuro y tu formación en una forma viable para que tu vida sea más plena y puedas mandar sobre tu propia vida, sobre tu tiempo y no tengas que estar rindiendo cuentas, en este caso, a líderes políticos, líderes sociales. También hablamos de que los proyectos se consiguen a través de conocimiento y reconocimiento, con decisión y compromiso. No puedes formular un proyecto de vida o un proyecto de cualquier tipo, nada más
sin bases, ¿no? O sea, tienes que tener bases sólidas para que ese tipo de proyectos vaya funcionando. También nos habla de que el sujeto debe construir su aprendizaje en base a la realidad que vive. Cada persona tiene un contexto diferente de vida, entonces nos desenvolvemos en diferente forma con diferentes personas y cada uno de nosotros debe de ir tomando diferentes tipos de acciones ante cada situación. No podemos esperar que el vecino, que cualquier persona reaccione de la misma forma que nosotros, no. Cada quien tiene una forma de expresarse, una forma de accionar ante una situación. Crear conciencia de la realidad propia. Esto se asemeja mucho a la empatía, ya que, como lo acabo de mencionar, pues debemos de estar conscientes que no todos viven la misma situación. A veces es similar, pero no es la misma, y aunque fuera la misma, pues las personas son diferentes, entonces cada quien tiene un tipo de reacción diferente. También se habla de que se tiene que erradicar con la educación memorística. Esto habla de que, por ejemplo, antes la educación era muy sistemática, era muy Bueno, también nos habla sobre que se debe erradicar con la educación memorística. Esta educación se refiere a cuando los profesores nada más te enseñan las cosas que viene, por ejemplo, en un programa, en un libro, y ya. O sea, en este caso es como la educación tradicionalista, ya que el maestro es el único que tiene la razón, el maestro es el único que tiene voz y voto dentro del aula. Entonces no te deja a ti como alumno ir construyendo tus propios conocimientos. Esa es la educación memorística y es con la que, según Freire, se tiene que erradicar. Y también habla sobre la comunicación social, lleva hacia nuevos conocimientos. Como ya lo había mencionado anteriormente, al momento de socializar vas construyendo y reforzando los conocimientos y los aprendizajes que ya tienes. También las competencias. Las competencias se refieren a habilidades, actitudes y aptitudes que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Gracias. Bueno, yo también les voy a mencionar de lo del libro, de la pedagogía del oprimido, es cómo se produce el sistema social de desigualdad, es decir, el sistema de opresión y de dominación. Ya que hoy en día pues existen muchos opresores y muchos oprimidos, muchas clases dominantes y dominadas. Bueno, esta pedagogía tiene como objetivo la libertad del humano, ya que marca un aspecto importante en la sociedad, pues debido a que existe la injusticia, la opresión, la violación. Para esto él marca dos tipos de personas. La número uno son los opresores. Ellos son todas las personas que se caracterizan por tener recursos, empresas, pues la gente que está muy bien económicamente y que se dedican a explotar a los demás. Ellos buscan una falsa generosidad. Ellos piensan que ellos son los humanos y que toman a los opresores como objetos. También existen los oprimidos. Ellos son las personas que trabajan para los opresores. Ellos se rigen ante un mandato. Todo lo que el opresor les diga, sin que ellos puedan cuestionar, ellos solamente pues se dedican a cumplir. Ellos se caracterizan por tres aspectos, que son el fatalismo, la deshumanización y la incapacidad. Bueno, Pablo Freire menciona que el oprimido debe buscar su libertad, pero esta libertad no llega pues sí, o sea, de un día para otro, de la noche a la mañana, sino que para esto debe tener una praxis. Esto va acompañada del conocimiento y reconocimiento. Cuando las personas aprenden a leer y escribir, menciona que junto con otras personas, ellos se liberan de sus vidas oprimidas. Ellos tienen una realidad para que ellos busquen reconocer las causas por las cuales no se han podido realizar como persona, y es aquí donde llega la realidad opresora,
más que nada es la identificación de uno. Bueno, la libertad la compara con el parto porque dice que es muy doloroso y es aquí donde debe de seguir una conciencia crítica y reflexiva, en donde debemos de reflexionar de nuestras vidas. El sujeto debe reflexionar qué es bueno, qué es malo, qué es qué le sirve, qué no le sirve, para de ahí poderlos aplicar en su vida pues cotidiana. Él también menciona cómo dejar de ser oprimido y menciona 3 aspectos, que es la práctica, el diálogo y la comunicación. Con estos aspectos nos llevarán a una independencia de pensamiento, pues sí, en donde nosotros ya no nos vamos a quedar callados y vamos a hablar sobre todas las injusticias que pues se cometen ahorita pues en la actualidad. Para esto debemos de buscar la libertad. ¿Y cómo se busca la libertad? Pues con la educación. Entonces, pues ya lo mencioné, hay que desde el momento que se tiene conocimiento para leer, para escribir, entonces nosotros pues ya estamos aprendiendo y ya podemos alzar la voz, ya podemos hablar. Entonces, con esta vamos a poder realizar nuestros objetivos y nos vamos a poder realizar como persona.